Debemos comprender dos cosas diferentes acerca de las perspectivas del mundo o cosmovisiones. Una es el recontextualizar y la otra es redefinir. Recontextualizar y redefinir. Cuando tenemos un cambio de cosmovisión o cuando llevamos el Evangelio a una nueva cultura donde no se lo conoce, nos encontramos con un desafío. ¿Cómo comunicar estas verdades a gente que no tiene nuestra misma cosmovisión, gente que ve las cosas desde un punto de vista diferente? Cuando los traductores de Wycliffe fueron al África ecuatorial, se encontraron con cierta tribu que no conocía el concepto de la nieve. No sabían lo que era, nunca lo habían visto. Entonces ellos tradujeron Isaías 1:18, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como el coco, simplemente recontextualizando el significado hasta que la gente pudo entender lo que era la nieve y eventualmente lo cambiaron al original. Ellos querían que la gente entendiera que Jesús nos emblanquece, pero como la gente no sabía lo que era la nieve, ellos tenían un problema que resolver. Cada vez que la perspectiva del mundo cambia o cuando vamos a un lugar donde existe otra cosmovisión, siempre habrá un desafío. Bíblicamente, nosotros deberíamos hacer lo que San Pablo hizo cuando llevó el Evangelio al mundo greco-romano. Lo recontextualizó. En otras palabras, él cambió la envoltura sin cambiar el contenido. Cambió la envoltura sin cambiar el contenido. Cuando debatió con los epicúreos y con los filósofos estoicos en la colina de Marte en el Areópago, documentado en el libro de Hechos capítulo 17, él tomó un concepto que en ese momento era conocido solo por judíos, el evangelio judío del Mesías judío, y se lo explicó a los epicúreos y filósofos estoicos en el Areópago, pero sin cambiar el significado. Simplemente tomó el evangelio y lo puso en un contexto entendible para los griegos. Esto es recontextualización. Totalmente bíblico. El problema empieza cuando en lugar de recontextualizar el Evangelio se lo redefine, cuando la gente cambia su significado. Esto siempre ocurre cuando hay un cambio en la cosmovisión. Siempre podemos discutir qué vino primero, la gallina o el huevo, o sea que arbitrariamente ahora digamos que nos encontramos con un cambio en la ciencia. Un cambio en la ciencia causará un cambio en la tecnología. Un cambio en la tecnología causará un cambio en la economía. Un cambio económico causará un cambio sociocultural. Lo cual a su vez causará un cambio político. Cambios políticos que concluyen con una nueva perspectiva del mundo, una nueva cosmovisión. Veamos cómo puede ocurrir esto. Mucho antes de Lutero, Calvin y Zwinglio, mucho antes de la Reforma, incluso antes de que los reformadores nacieran, habían habido verdaderos cristianos renacidos. La gente en el mundo occidental, particularmente en lugares donde hay luteranos, tiene la falsa idea de que los reformadores redescubrieron el Evangelio. El hecho es que hubo gente que nunca lo perdió. Estaban los valdenses en Inglaterra, estaban los lollardos que seguían a John Wycliffe, en Europa Central estaba la Hermandad de Moravia que seguía a Jan Hus, mucho antes de Lutero, pero también estaba el Imperio Romano, el Santo Imperio Romano, el cual no es ni santo ni romano. El Papa siempre tuvo la influencia política requerida para detener la propagación del Evangelio, persiguiendo a estos grupos. Controlaba por entero la educación, controlaba todo. La única Biblia era la Vulgata latina, que eran manuscritos copiados por monjes. Ni siquiera los clérigos tenían permiso para leerla. La gente no tenía concepto de lo que pasaba. Pero algo ocurrió. Después del Renacimiento hubo un cambio en la ciencia. Galileo y Copérnico aparecieron junto con Kepler, lo que causó un cambio en la tecnología. El astrolabio fue inventado, permitiendo que Magallanes y Sir Francis Drake circunnavegaran el globo.
La imprenta fue inventada por Gutenberg. Entonces Tyndale tradujo la Biblia en inglés, Lutero la tradujo en alemán y ahora se podía producir en masa. Y el Papa ya no podía detener la propagación del Evangelio. Y estos cambios culturales dieron lugar a cambios políticos. ¿Qué pasó? Nació el nacionalismo. El feudalismo cayó, el capitalismo nació en Europa y la gente empezó a decir, yo soy escocés, yo soy alemán, soy francés, soy suizo. El Papa perdió el control que tenía del imperio occidental. Entonces, la identidad de ser un ciudadano del imperio romano se convirtió en la identidad de ser católico romano. Uno mantenía lealtad a un poder regional, quien por lo general era un noble, y lealtad a la iglesia, y eso era todo. El emperador estaba presente, pero todo tenía la estructura de una confederación. Pero esto también cambió en el siglo XVI. Apareció Lutero, seguidor de Erasmo de Rotterdam. Lutero y muchos otros como él simplemente pudieron hacer cosas que por lo general, previamente a él, le habían causado la muerte a muchos otros. Hus, mucho antes que Lutero, decía las mismas cosas que él. Incluso Lutero fue acusado de estar de acuerdo con Hus, lo cual él admitió cuando dio su discurso diciendo aquí estoy. Lutero tuvo un buen comienzo pero un mal final. Lutero entendió que él no redescubrió el Evangelio. Él sabía que había gente que nunca lo había perdido. Y todo cambió. El Evangelio ahora se podía propagar. Y esta es la manera en que las cosas ocurrieron. Hoy en día leemos ese momento en la historia, pero lo mismo está pasando ahora. Del mismo modo en que la civilización occidental fue de una economía agricultural a una economía de manufacturación, del mismo modo que fue de una economía feudalista a una capitalista. Ahora el mundo occidental fue de una economía industrial a una economía de alta tecnología, a una economía basada en servicios. Hoy en día somos postcomunistas, postcapitalistas. Vivimos en una nueva economía, una nueva cosmovisión. Una vez más nos encontramos con el desafío de cómo presentar el Evangelio a esta nueva cosmovisión o perspectiva del mundo. A este nuevo mundo se lo puede llamar postmoderno. Postmoderno. Veamos cómo funciona. La primera vez que esto ocurrió fue durante el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue con el Evangelio al mundo greco-romano. Pablo recontextualizó el Evangelio. Él tomó el mismo Evangelio sin cambiar su significado y simplemente lo representó culturalmente a la gente en un lenguaje y en un encuadro cultural en el que ellos lo podían entender. Eso fue en el siglo I. Para cuando llegamos al siglo IV, todo cambió. Por razones políticas, Constantín pseudo-cristianizó el Imperio Romano, pero algo salió mal. Los padres de la Iglesia, los escritores patriarcales, en particular los posteriores al primer concilio ecuménico de Nicea, e incluso antes, hombres como Cipriano de Cartago, Ambrosio de Milán, ellos influenciaron a un personaje llamado Agustín de Hipona. Ahora la Iglesia se convirtió en la religión de los estados. El cristianismo necesitó ser redefinido. Agustín platonizó el cristianismo, convirtió el cristianismo en una religión platónica. Redefinió el cristianismo en los términos de la filosofía platónica. Muchos creen que Agustín era un gran hombre porque él acusó a Pelagio de herejía, pero también hizo mucho mal. Trágicamente ambos, protestantismo y catolicismo, provienen de Agustín, no provienen directamente del Nuevo Testamento. Agustín se equivocó. Él platonizó a la Iglesia. Cuando se encontró con una nueva perspectiva del mundo, simplemente redefinió al cristianismo como a una religión platónica. La gente creía que debía estudiar a Platón para poder entender la Biblia. Y ocurrió nuevamente en el Renacimiento. Apareció la visión aristotélica del mundo y reemplazó la visión platónica. La gente comenzó a seguir a Aristóteles. Esto empezó en el mundo musulmán, cuando Europa pasaba por la era oscura y el Islam por su era dorada.
No estoy aquí para ofender, pero para presentar los hechos. Si quieren saber cómo sería un mundo bajo la Iglesia Católica Romana, vean lo que fue después de 1200 años de supremacía católica, la Edad Oscura. Eso es lo que la Iglesia Católica Romana hizo con el mundo. El principio del fin fue durante el Renacimiento, pero entonces apareció Rambam Maimónides, quien reconstruyó el judaísmo como una religión aristotélica. Escribió un libro llamado Guía de Perplejos, con lo cual el judaísmo fue redefinido en términos de filosofía aristotélica. Y el cristianismo también tuvo el suyo. Su nombre, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era un filósofo aristotélico. La idea de la transubstanciación proviene completamente de la filosofía de accidentes de Aristóteles, la cual fue desacreditada completamente por la ciencia moderna.